Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Quehacer universitario ya comenzó. Todo está cambiando. Nuestra salud, el medio ambiente, el trabajo, las ciudades, las noticias, la educación, los gobiernos. Estamos ante una nueva concepción de lo que significa avanzar. En un punto de inflexión provocado por la revolución digital que nos rodea y que impacta en nuestra manera de vivir, relacionarnos o trabajar. Bienvenidos televidentes de TV UGED. Gracias por preferirnos como su opción televisiva. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Quehacer Universitario es un programa que rescata, a través del testimonio de universitarios, las vivencias que en diferentes espacios y tiempos trazan las líneas de nuestra rica y fecunda historia universitaria. En esta ocasión estamos de plácemes. Hemos invitado al doctor Juan José de Jesús Reyes Zúñiga, especialista en inteligencia artificial y cultura digital, con 20 años de trayectoria como docente. Imagínense. Es un referente en el impacto social, tecnológico de la educación y pionero en el estudio de la inteligencia artificial desde el año 2018. Analiza la migración de lo físico a lo virtual e impulsa la preparación institucional frente a los desafíos de la revolución de la inteligencia. Pues bien, doctor, el público en general y en especial el universitario, queremos saber la formación académica y la experiencia de nuestros funcionarios. ¿Cuál es su formación académica y su experiencia como docente? Sí, doctor. Muchas gracias, doctor Palencia, por la invitación. Sí. En cuanto a mi formación, soy licenciado en Administración, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra universidad. Tengo una maestría en Mercadotecnia y Negocios Internacionales, ¿sí? Y un doctorado en Ciencias para el Aprendizaje por la Universidad Pedagógica de Durango. Sí. Esa es la formación académica. Así es. ¿Y su experiencia como docente? Tengo 20 años ya dando diferentes materias en las áreas de lo que es la administración, la mercadotecnia y las tecnologías de la información. Oh, pues, muy interesante, ¿no? Así es. Sí. Le hemos llamado a esta entrevista, la inteligencia y la docencia. La inteligencia artificial y la docencia. La era de la cointeligencia. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Bueno, la inteligencia artificial generativa es la que se ha puesto últimamente en boga, ¿sí? Que todos estamos utilizando para generar textos, para generar video, para generar código. Es decir, no es solamente una inteligencia artificial que clasifica o analiza, sino que es una que genera ese tipo de contenidos, ¿no? Y es lo que tenemos ahora entre nuestros estudiantes. Pero ha evolucionado muchísimo, ¿verdad? Sí, ha evolucionado muchísimo desde el 2022, cuando cuando la empresa OpenAI lanza ChatGPT, se viene una avalancha, sí, en donde ya casi cada 2 meses o cada mes sale una nueva novedad, sí. Pero recordemos que esto ya viene desde el 2017. Desde el 2017 Google, la empresa, sí, empieza a generar cada vez más avances en la inteligencia artificial. Sí, y a partir de ahí tenemos ahora la posibilidad de poder conversar, como lo estamos haciendo en este momento, para pedirle a la máquina que nos genere cierto tipo de contenidos. Sí, es algo... ¿Por qué algunos comparan a la inteligencia artificial con la electricidad o la imprenta? Sí, bueno, lo comparan porque es una tecnología que, al igual que la electricidad, va a cambiar o está cambiando todo por completo. Recordemos que la electricidad no solamente fue un invento aislado,
sino que revolucionó, cambió las formas de la empresa, del hogar, del transporte y de cada una de las áreas que iba tocando la electricidad. ¿Sí? Igual la inteligencia artificial está llegando a diferentes entornos, desde el entretenimiento hasta lo que nos corresponde, que es la educación, y está cambiando por completo cómo se aprende, en este caso, cómo se investiga, ¿sí? Cómo se genera el conocimiento. Entonces, los economistas lo llaman tecnología de propósito general, porque lo que hace es eso, cambia por completo el entorno que toca. La inteligencia artificial evita las emociones humanas y trabaja las 24 horas del día. Exacto. Sí, ¿verdad? Sí. Esa es la gran ventaja que tiene. Exacto. Y la gran ventaja de nosotros es la experiencia humana, Exacto. ¿verdad? Sí. Es la así experiencia es. humana sobre la inteligencia artificial. Exacto. Es algo que la inteligencia artificial no puede, No puede. no puede superar. El riesgo que yo veo es poner nuestro pensamiento en la inteligencia artificial. Ya sin pensamiento, pues seríamos un robot Sí, solo estaríamos recibiendo. porque la inteligencia artificial emite información, pero no pregunta, Así es. ¿verdad? Exacto. Es decir, tiene muchos puntos que podríamos decir que nos ayudan y otros que nos atan. Ujú. Sí, y ese es uno de los riesgos Eh, también, ¿no? De que nos quedemos pasivos eh. ante la interacción Ah, con la inteligencia. Ujú. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial por dentro? En forma sencilla, ¿cómo podríamos explicar? Sí. Bueno, un ejemplo sencillo sería cómo le enseñamos a un niño a identificar a un perro o a una mascota. Pues lo que hacemos es que le presentamos dibujos, fotografías o la misma mascota, y el niño empieza a generar o a buscar patrones, ¿no? Pues que tiene ciertas partes, patas, no sé, cola, etcétera. Lo mismo pasa con la máquina. Lo que pasa es que en lugar de enseñarle pocas fotos o pocas imágenes, ¿sí? Le enseñamos millones de imágenes, se le enseña al modelo y empieza a reconocer patrones, empieza a reconfigurarse mediante prueba y error. Y lo mismo pasa con los textos, que es lo que estamos aquí. Empiezan a generar esas conexiones entre una palabra y otra, y a partir de ahí, sí, empieza a funcionar. Así sería de manera sencilla, ¿no? Aprenden algo similar a como aprendemos nosotros. Perfecto. Ya en muchas disciplinas está en boga la inteligencia artificial, Sí, ¿verdad? sí, en todas, prácticamente en todas las áreas, y tenemos mucho tiempo conviviendo con ella. Yo creo que la que llegó antes, pues, para nosotros fue, o pudo haber sido el entretenimiento, ¿no? Las plataformas de streaming nos recomiendan a partir de que nos conocen nuestros gustos, ¿no? Y las películas que ahí nos ponen, pues es un modelo de inteligencia artificial que es lo que está haciendo. ¿Por qué le dio por estudiar inteligencia artificial? Bueno, a mí siempre me llamó la atención la tecnología, sí. Después que entré a la docencia, el cómo se aplicaba la tecnología al aprendizaje, ¿no? Desde Internet, ¿no? Fue un cambio total de cómo podíamos nosotros acceder a esa información que antes solo se encontraba en los maestros, ¿sí? O en las bibliotecas o en ciertos puntos. Ahora ya de pronto se democratizaba de alguna forma. Que Internet pues obviamente tiene sus desventajas porque es muy costoso, ¿no? Necesitamos un equipo, necesitamos una conexión, etcétera. Pero a partir de ahí me voy por el lado de la tecnología. Después en el Instituto de Ciencias Sociales, que es donde estoy actualmente, se generó un seminario en donde comenzamos a hablar de temas, y pues yo me fui por el lado de la inteligencia artificial, de la nueva revolución industrial y cómo está cambiando a la sociedad, cómo está afectando a las ciencias sociales, ¿sí? Y a las personas en general. Y la inteligencia artificial es sin duda uno de los cambios más grandes de esta nueva revolución industrial. Actualmente el doctor Juan José Reyes Zúñiga es coordinador
de inteligencia artificial en el Instituto de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Pues es muy importante la correlación de inteligencia artificial Internet. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Internet nos permite comunicarnos más rápidamente. Internet permitió que la inteligencia artificial llegara a todos así. De noviembre de 2022 al mes ya tenía millones de usuarios gracias a la Internet y gracias a que esos usuarios tienen pues un celular en su bolsillo que les permite acceder a esto. Usted actualmente está impartiendo un diplomado de inteligencia artificial para maestros. ¿Por qué a los docentes y no directamente a los estudiantes? Sí, porque aquí considero que lo importante es entender que hay un cambio en cuanto a cómo vamos a impartir las clases. ¿Sí? Es decir, primero el cambio debe surgir en el docente, ¿sí? Y después en el estudiante. Los estudiantes ya utilizan la inteligencia artificial, pero el docente o como docentes debemos entender o afrontar ese cambio de cómo vamos a evaluar, cómo vamos a impartir ahora que en la era en donde la inteligencia artificial pues me genera ensayos perfectos, resúmenes perfectos, diagramas, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambia nuestro papel como docentes? De ahí la importancia de primero generar ese cambio en el docente para que de esta manera él pueda guiar a los alumnos. ¿Cómo cambia concretamente la labor del docente con la inteligencia artificial? Sí, bueno, aquí en el diplomado manejamos 3 paradigmas. ¿Sí? Un paradigma en donde la inteligencia artificial enseña al alumno, esos cursos de matemáticas o de inglés que se van adaptando a los alumnos. El segundo es cuando la inteligencia artificial apoya al alumno como tutor, es decir, donde el alumno se atora, pues le resuelve sus dudas. Y el tercero, que es hacia donde vamos, y es precisamente uno de los objetivos del diplomado, que es que el alumno sea quien dirige a la inteligencia artificial. ¿Sí? Es decir, el alumno especifique cuáles son sus objetivos, genere sus estrategias y a partir de ahí, con la inteligencia artificial como herramienta, ¿sí? La dirija. Y aquí es donde el maestro, el docente, se vuelve más importante, porque va a generar o debe generar, ¿sí? Alumnos que sean o que tengan un pensamiento autónomo, ¿sí? Y que sepa guiar el alumno a la inteligencia artificial. Sí, la aprovecha. Exacto. ¿Verdad? Así es. Es un mundo saber extraer lo que requiere. Así es. ¿Verdad? Sí, saber y conocer y guiar, ¿no? Ándale. Platíquenos más sobre el diplomado que está actualmente impartiendo sobre inteligencia artificial. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuándo inició? ¿Qué es lo que se ve? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo inicia otro? Porque seguramente habrá universitarios interesados en poder cursarlo. Sí, bueno, el diplomado que es ofrecido por la Dirección de Desarrollo y Fomento Académico de la Subsecretaría General Académica, sí, inició en el mes de enero, en esta primera edición. ¿Sí? Iniciamos, ahí tenemos docentes de diferentes unidades académicas de la universidad y el objetivo es precisamente capacitar sobre qué es la inteligencia artificial, cómo podemos aprovecharla y cómo debemos utilizarla en el aula. Es decir, no solamente como un buscador más, que no lo es, sino es algo más complejo, ¿sí? En donde los docentes practican, ¿sí? El arte del prompting o del cómo le pregunto yo a la inteligencia artificial, donde generamos conciencia de cómo debemos evaluar ahora a los alumnos, ¿sí? Con la inteligencia artificial, porque no es lo mismo como lo hacíamos en el modelo industrial a como lo hacemos o como lo debemos de hacer ahora en esta nueva era. Y es una nueva era muy distinta. El concepto mismo de inteligencia artificial abre otro mundo. Sí, completamente. Las diferentes herramientas que analizamos en el diplomado, ¿sí? Cambia la percepción de los maestros y maestras, ¿no? Cómo
generamos contenido de 3 modalidades, lo que es el texto, lo que es el audio y lo que es el video, ¿sí? Ahí lo exploramos de manera general, siempre con un enfoque hacia la docencia y la investigación. Hay un temor de que la inteligencia artificial reemplace al docente. ¿Qué opina? Bueno, la inteligencia artificial nunca va a reemplazar a un docente, ¿sí? Porque la parte humana no la puede imitar la máquina, no la puede, sí, generar. Esa es sin duda algo que debemos tener en cuenta. Pero lo que puede pasar es que otros docentes que sepan utilizar la inteligencia artificial sí pueden reemplazar a aquellos docentes que se quedaron atrás, ¿sí? Que no se capacitaron en el uso de la inteligencia artificial. Ahí es donde radica la importancia. Es decir, no me va a reemplazar porque soy humano y porque me puedo conectar con los alumnos, puedo encontrar ese punto importante entre la clase, entre el conocimiento y el alumno para lograr esa conexión, pero sí, si me quedo atrás, si no sé utilizar esas herramientas, indiscutiblemente el maestro con IA sí puede reemplazar a un maestro que no la tiene o que no la conoce. Ahí es donde viene el gran reto. Así es. Ajá. Sí. Todos los docentes debemos dominar la inteligencia artificial para no quedarnos atrás y la misma inteligencia y quien la domine nos vaya sacando. Sí. Porque si no lo oye, pues es que esto ya se maneja así. Sí, eso es sin duda el reto, porque debemos entenderlo como docentes. Estamos trabajando con nuevas herramientas que nos permiten mejorar nuestra labor. Exacto. Qué interesante la inteligencia artificial. ¿Qué le parece, señores televidentes, auditorio en general? Es un nuevo paradigma que debemos estudiarlo, entrarle, dominarlo, y por eso es tan importante esta plática con el doctor. Y pues siga con nosotros porque viene algo más interesante. Gracias por su preferencia. ¿Qué es el aprendizaje adaptativo que se comenta como una ventaja de la inteligencia artificial? Sí, bueno, el aprendizaje adaptativo sería la principal ventaja o el principal aporte que hace para la educación la inteligencia artificial. Es decir, cuando nosotros frente al grupo, lo que hacemos es que a todos los tratamos de una manera similar. Si va en cuarto semestre, asumimos que todos tienen ciertos conocimientos, ¿no? Pero en la realidad eso no sucede. Exacto. ¿Verdad? Tenemos alumnos que saben a lo mejor un poco más o aprenden más rápido y se aburren, pero también tenemos alumnos que van un poco más abajo y se quedan más atrás conforme avanzamos. Sí, el aprendizaje adaptativo, lo que hace la inteligencia artificial es que nos genera o podemos generar un tutor, que de hecho en el diplomado lo hacemos, ¿sí? Un tutor de nuestra materia, en donde el alumno que no entendió un concepto, la misma inteligencia artificial se lo puede explicar de 5 maneras diferentes, ¿sí? Le puede ir guiando, pero es un tutor que tiene las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es decir, si ya terminó la clase, si no podemos estar en contacto continuo con el alumno, ahí es donde la inteligencia artificial nos ayuda y le ayuda al alumno. Es decir, puede nivelar esos alumnos que van más abajo con los que van, ¿sí?, un poco más arriba en cuanto a la materia, ¿no? Sería esa la ventaja. Podría lograr un aprendizaje casi uniforme. Así es. Una personalización masiva. Sí, exactamente, sí. No dejar a los alumnos atrás, pues es obvio y algo imprescindible, pero como humanos muchas veces no tenemos esa capacidad, ¿sí? Bueno, la inteligencia artificial nos ayuda a emparejar, a nivelar, ¿no?, los diferentes alumnos que tenemos en un salón de clases. Pues es una gran ventaja, ¿no? Sí. A cualquier docente. Exacto.
¿sí? Porque hay quien cursó una materia con un maestro cuyo forma de dar su clase no fue tan efectiva como otro y llegan con diferente nivel, ¿verdad? Y el hecho de que la inteligencia nos permita nivelar el conocimiento es una gran ventaja. Sí, es una gran ventaja y es casi a un costo cero. Esa es una ventaja para los docentes y para los alumnos, ¿no? El tener ese tutor, que antes solo algunos podían acceder a ese tipo de servicio, pues ahora es más democrático. ¿Qué habilidades de la inteligencia artificial deberíamos desarrollar los docentes para no quedarnos atrás? Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante y es parte de lo que desarrollamos en el diplomado. ¿Cuáles son las habilidades que debemos tener como docentes? Sí, la primera es lo que es el prompting. El prompting es el arte de preguntar. ¿Cómo le preguntamos a la máquina? ¿Cómo le preguntamos a la inteligencia artificial para que nos dé respuestas? ¿Sí? Es decir, a la inteligencia artificial no le vamos a preguntar como lo hacíamos con Google o con algún buscador o con Wikipedia. Lo tenemos que hacer de otras maneras. ¿De cuál manera? Pues de la manera que nos dé las respuestas que nosotros necesitamos y cómo las necesitamos. Bueno, pues eso es una de las habilidades que debemos tener como docentes, ¿no? Otra de las habilidades sería la generación de experiencias de aprendizaje. Es decir, no basarnos en yo dicto, ustedes escriben, sino generar un nuevo entorno, una nueva experiencia en el aula a partir de cómo la inteligencia artificial nos puede apoyar para hacer ese tipo de actividades, ¿no? Yo creo que también dentro o ligada o vinculada a esta sería el cómo vamos a evaluar al alumno, ¿sí? No podemos evaluarlo nada más por te sabes tantos conceptos, ¿sí? Como si fuera un banco de memoria, sino ahora es, y de hecho muchos maestros lo comentan, es bueno, si yo les entrego una tarea o les pido una tarea y el alumno me la hace con inteligencia artificial, ¿dónde está el valor? ¿Verdad? ¿Cómo asigno una calificación si me entregó un ensayo perfecto? Bueno, ahí también el cómo vamos a evaluar o la evaluación auténtica es otro de los retos o de las herramientas que debe tener el docente actual, ¿sí? Y también el pensamiento crítico, ¿sí? Eso yo creo que es una de las habilidades de este siglo XXI, el saber identificar cuando la inteligencia artificial tiene razón y cuando no la tiene, ¿sí? El cuándo debo verificar la información, el cuándo debo confiar en esa información, ¿sí? Para transmitir de esta manera este conocimiento a los alumnos, ¿no? Los alumnos están expuestos ante una cantidad de información generada por inteligencia artificial, pero muchas veces es falsa, ¿verdad? Pero hay que detenernos a pensar, pues eso es una habilidad del pensamiento crítico. Sí, si no sabemos preguntar, no vamos a obtener la satisfacción para poder enseñar. Así es, ¿verdad? Exactamente. Si no sabemos evaluar, va a ser muy difícil tener un consenso ante diferentes capacidades y herramientas. ¿Sí? Debemos de tener buenos soportes para efectos de buscar las respuestas que queremos, preguntar cómo se debe y además lo que nos entreguen los trabajos, los alumnos, tener las bases y fundamentos que no sean discutibles en la forma de evaluar. Porque un alumno dice, bueno, si yo hice esto y este hizo esto y este obtiene esto y a mí esto, podemos crear confusión entre los alumnos. Sí, y sobre todo que al inicio, en el año 2023, cuando ya se expandió todavía más la inteligencia artificial, veíamos ese cambio en las calificaciones, ¿no? Porque de pronto todos entregaban trabajos, de pronto todo era perfecto,
y pues evaluábamos y como lo hacíamos antes, ¿no? Y puro 10. Y no era una evaluación justa. ¿No? Sí. Pero la inteligencia artificial suple muchos defectos que tenemos en la práctica como docentes actualmente, ¿verdad? Que llegamos y que no traemos los soportes o las respuestas adecuadas o no cuestionamos, y la inteligencia artificial sí nos permite, ¿verdad? Y debemos ser capaces de conocer las respuestas y darlas como válidas o sujetarlas a otro nuevo veredicto. Así es. ¿Verdad? Sí, debemos de iterar, debemos de preguntar una y otra vez. Una y otra vez hasta que encontremos claridad. Sí, sentido y la información que buscamos, ¿no? Y la información. Sí, sí, sí. Lo básico es saber preguntar, Sí, sin duda. sin duda, ¿verdad? Para obtener la respuesta que andamos buscando. Si andamos buscando una respuesta y preguntamos no directamente, sino ambiguamente, pues vamos a entregar respuestas ambiguas. Sí, porque la inteligencia artificial no nos va a interpretar lo que queremos. Debemos ser muy precisos, ¿no? Exactamente qué queremos. Y a partir de ahí, pues es la información que nos va a arrojar el modelo. El modelo. Sí, ahí volvemos al contexto emocional, que la inteligencia artificial no tiene. Y a mí me puede influir ese contexto emocional a la hora de realizar mi pregunta. ¿Verdad? Así. Ah, caray. Sí. Pues la respuesta es a lo mejor, ¿qué onda? Ahí está. Pero a lo mejor el punto de vista contextual, emocional, me motivó a no preguntar más objetivamente. Y sobre todo porque hay que recordar que la IA puede alucinar. ¿Qué es el alucinar? Inventa. ¿Sí? Inventa respuestas que suenan o se leen como correctas, pero no lo son. Es decir, los modelos actuales lo que hacen es, independientemente de lo que le pregunte, me va a generar una respuesta y me va a decir algo que suena lógico. Entonces ahí el arte de preguntar, ¿sí?, de manera correcta minimiza ese riesgo de alucinación de la inteligencia artificial. ¿Qué le diré? Otro concepto negativo que se ha escuchado de la inteligencia artificial es que fomenta el plagio y la deshonestidad académica. ¿Es real? Sí, es muy real. De hecho, es uno de los puntos en los que las universidades deben prestar atención. Porque como es una herramienta que nos genera pues, cualquier cantidad de respuestas en segundos, ¿sí?, podemos caer en el riesgo de tener, si no lo manejamos adecuadamente, trabajos, ¿sí?, ensayos que no van o que no deberían estar sin el apoyo de la IA. Es decir, debemos ser transparentes en dónde y cómo la estamos utilizando, ¿no? Definitivamente, ¿verdad? Es decir, cómo conocer un trabajo que nos entrega un estudiante que no caiga en el plagio o que no haya caído, ¿verdad? Sí. Híjole. Sí, no, y ahí el papel de nosotros como docentes, como maestros, sí es conocer al alumno, ¿no? Si de pronto nos empieza a generar el alumno a entregar trabajos excepcionales, pues nosotros debemos saber si ese alumno tenía esas herramientas para hacerlo o si de pronto está utilizando la IA de manera indebida, ¿no? Y esa parte humana pues es irreemplazable, como comentábamos hace rato, ¿no? Ahí es el papel del docente, donde debe ser o debe conocer mucho, o hasta cierto punto, porque también como docentes en un semestre muchas veces no tenemos esa capacidad,
pero de conocer a nuestros alumnos, de conectarnos para evitar ese tipo de problemas. Es decir, además de dominar la inteligencia artificial, necesitamos otras herramientas que nos permitan conocer más al alumno en su formación académica. ¿Hasta dónde vas? Y su capacidad de desarrollar. Sí. Necesitamos esas herramientas adicionales. Sí. Que no nos da la IA. No, la IA lo que sí va a hacer la IA es ayudarnos a liberarnos de esa carga de trabajo que a veces tenemos como docentes, ¿no? Como maestros debemos entregar una planeación, debemos entregar este formato, debemos adaptarnos a nuevos modelos. La IA nos va a ayudar a minimizar esa carga burocrática, esa carga de trabajo excesiva, que muchas veces hace que los maestros se desvíen de su función principal, que es el conectar lo que es el aprendizaje, ¿sí? Lo que es la información con el alumno, ¿sí? Nos va a ayudar a volver la educación más humana y no estar saturados o sobresaturados nosotros como docentes en nuestras labores, en nuestro trabajo, en nuestros reportes, para poder atender lo que es la base de la educación, ¿no? El contacto docente-alumno. Sí, la inteligencia artificial como una herramienta, pero que no suple el contacto humano en la relación estudiante-maestro. Así es. Así es, ¿no? Sí, así, sin duda, volver otra vez al inicio y quitarnos la forma industrial de trabajar y volver otra vez a esa conexión tan importante durante el aprendizaje. Yo creo que es una gran herramienta la inteligencia artificial, pero no evita que tengamos que fortalecer otros conocimientos y otras habilidades para poder llevar a cabo nuestra meta como docentes. Así es, doctor. Así es, ¿verdad? Pues bien, señores, ¿cómo la ve? ¿Qué le ha parecido estos conceptos que nos ha dado el doctor para efectos sobre inteligencia artificial, que es un nuevo modelo donde debemos de ir avanzando y debemos ir conociendo y sobre todo aprovecharlo, porque es una gran herramienta que en segundos nos da muchas respuestas. Siga con nosotros en el tercero y último elemento de comunicación que a continuación seguiremos. Gracias. ¿Por qué es tan urgente que las universidades y los sistemas educativos inviertan ya en capacitación docente en IA? Sí, doctor. Bueno, es importante porque vamos tarde. Sí. Vamos tarde porque la inteligencia artificial llegó, no pidió permiso, llegó al aula, los alumnos la utilizan, ¿sí? A lo mejor no de la mejor manera, pero ya la están utilizando. Entonces, nosotros como docentes, las universidades, las escuelas, las unidades, ¿sí? Van tarde. Es decir, tuvimos un tiempo para prepararnos, pero a lo mejor no nos dio tiempo porque avanzó demasiado rápido la inteligencia artificial, en donde ahora tenemos el problema de cómo le hacemos para que nuestros docentes estén preparados o puedan afrontar lo que está sucediendo en las aulas. ¿Sí? Lo que está sucediendo, en cómo va cambiando, en cómo está cambiando la forma en que nuestros alumnos están trabajando, la forma en que nos están entregando respuestas, la forma en que están resolviendo los problemas de la clase. Es decir, debemos ser conscientes de que la inteligencia artificial llegó y llegó para quedarse. No es una moda, no es un momento, sino que es una nueva forma de trabajar, ¿sí? Y las universidades deben empezar a invertir, deben empezar a capacitar de manera eficiente a toda su planta académica, ¿sí? Que esa es una de los objetivos de este diplomado,
¿sí? El doctor Marcelo lo que me planteó al inicio fue: tenemos que capacitarlos, tenemos que hacer que cambien de paradigma, ¿sí? Tenemos que hacer que nuestros docentes sepan cómo afrontar, sepan cómo guiar a los alumnos, ¿sí? En el camino de la inteligencia artificial. Y en relación como país, México, ¿cómo está con países desarrollados en inteligencia artificial? Bueno, pues nosotros somos principalmente consumidores de inteligencia artificial. Países como Estados Unidos, con sus grandes presupuestos, y generan, sí, Conocimiento. mucho conocimiento, mucha tecnología, ¿sí? Empresas como Google, empresas como OpenAI, como Anthropic, por nombrar algunas, ¿sí? Es donde se están generando estos grandes cambios, es donde se están generando estos grandes modelos de inteligencia artificial. Por otro lado, también tenemos a China, que está compitiendo ya con la inteligencia artificial, con modelos más accesibles o más baratos, vamos a decir, ¿no? Que es una competencia que requiere grandes presupuestos, que requiere mucha infraestructura, ¿sí? Y ahí es donde estamos. Nosotros como país, pues lo que debemos hacer es capacitarnos para el uso de esas tecnologías, ¿sí? Capacitarnos para sacar provecho de esas tecnologías, y en un momento dado también tenemos la capacidad para empezar a generar, ¿sí? Una respuesta o algún modelo que se adapte o que sea, ¿sí? Ideal para México. Es decir, entonces relativamente nosotros consumimos, pero no generamos. Así es. Así es, ¿no? Sí. Lo que sí podemos generar son esas experiencias, son esas prácticas con la inteligencia artificial. Insisto, porque los presupuestos son muy altos. Las necesidades económicas o los requerimientos económicos para entrenar esos modelos, para tener esa infraestructura, sí. Pero aún así tenemos la capacidad para utilizar la inteligencia artificial, y a partir de ahí yo creo que tenemos la capacidad con nuestros alumnos, ¿sí? Para que en un momento dado generen modelos adaptados a cada una de las unidades académicas de las distintas universidades. ¿Qué disciplinas aprovechan más la inteligencia artificial? Bueno, todas las disciplinas tienen un impacto. ¿Cuáles serían las que más se están viendo influenciadas, o las que más son aquellas en donde tenemos tareas repetitivas? ¿Sí? Algunas tareas repetitivas, otras disciplinas en donde la generación de contenido, recordemos que los modelos actuales son multimodales, es decir, funcionan y generan texto, imagen y video, ¿no? Vemos un impacto en la investigación, vemos un impacto en la matemática, vemos un impacto en, pues, cualquier disciplina que podamos imaginar, ¿sí? Desde alguien que realiza muebles, un carpintero, ¿no? Lo vemos ahí trabajando, y sus mapas, sus dibujos, sus planos, los puede hacer un modelo de inteligencia artificial, enseñarle al cliente: mire, aquí está cómo va a quedar el mueble, no sé. Hasta alguien en investigación, también los tiempos, ¿sí? De investigación se acortan, se hacen más rápido todo, e impacta en costos y beneficios, ¿no? Para quienes estamos ahí. Sí, en medicina. En medicina es uno de los campos que está creciendo la inteligencia artificial, y ha generado avances muy significativos, ¿no? Ya no se tienen, en algunos casos, la empresa Google tiene varios modelos desde el 2017 que se enfocan a la medicina, y los avances son cada vez más grandes y más importantes, ¿sí? Esta tecnología avanza a pasos agigantados. No estamos hablando de años, sino estamos hablando de meses, incluso de semanas, ¿sí? Uy, va muy rápido, ¿eh? Es decir, como todas las tecnologías, el Internet, si no nos agarramos, nos rebasan y se quedan. Sí, sí, Pero no. ya se quedan
Pero ya vienen otras nuevas, como inteligencia artificial, Ujú, ¿verdad? exacto. Y utilizamos ahora sí que esa herramienta que teníamos para poder desarrollarlo mejor. Así es. Es decir, nuevas tecnologías nos sirven para desarrollar las nuevas que vienen. Sí, es un ciclo continuo. Exacto. Es un ciclo continuo y en donde la capacitación se vuelve cada vez más importante, ¿no? Porque si nos detenemos a analizar o a pensar, pues no, debemos activarnos, debemos capacitarnos y a partir de ahí generar esos nuevos pensamientos, esas nuevas ideas. Doctor Juan José Reyes, ¿cuál es su visión del maestro del futuro? Bueno, creo que el maestro del futuro va a ser aquel, del futuro inmediato, va a ser aquel que nos ayude o que nos genere como alumnos esas experiencias de aprendizaje, que nos ayude a entender cómo el entorno está cambiando y cómo podemos adaptarnos nosotros como alumnos a ese entorno. Es decir, no va a ser el docente que sabe más, sino el docente que nos ayuda a aprender mejor. Sí, ese sería, creo o entiendo de cómo van los cambios, el docente del futuro inmediato. Aquel que toma, ¿sí?, la inteligencia artificial o las tecnologías en general, las aplica al aprendizaje y guía al alumno, ¿sí? Ese docente que nos enseña o que nos ayuda a tomarle amor al aprendizaje, al generar, ¿sí?, continuamente dudas en sus estudiantes y que los estudiantes con esas dudas busquen respuestas, ¿sí?, que tengan esa capacidad, como decimos, de aprender a aprender, porque finalmente en los escenarios que se vienen, estamos hablando de que si no tenemos esa habilidad de un continuo aprendizaje, no vamos a poder afrontar los cambios. Ya nos vamos a olvidar un poco de que lo que yo aprendí como estudiante me sirvió para toda mi vida laboral. Ya no sucede eso. Lo que yo aprendí como estudiante me da herramientas, ¿sí? Y esas herramientas me ayudan a aprender nuevamente durante toda mi vida laboral, a adaptarme. Doctor, usted ha impartido algunas conferencias, por ejemplo, de lo real a lo virtual, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puede decir? Bueno, esa conferencia en particular se enfocaba en cómo va cambiando el entorno físico a un entorno virtual. Como, por ejemplo, la música, que antes teníamos vinilos, teníamos CDs, que ahorita los tenemos, pero por una moda muy en particular. Cambia de pronto a un Spotify, al streaming, a lo digital, ¿no? Igual lo vemos en el cine, lo vemos en la literatura, y cómo eso influye en nosotros como sociedad. Cómo nos conectamos con un libro, si ahora lo tenemos en un teléfono inteligente, si lo tenemos en una tableta, cómo cambia la percepción, ¿no? Los ecosistemas digitales. Así es, sí. Es la forma en que interactuamos con esos ecosistemas, la forma en que esas nuevas interfaces nos están cambiando, ¿sí? Para un alumno no es lo mismo una libreta que personaliza, que trae por ahí, que tiene papel, ¿no?, a tener un iPad, que se vuelve un poco más artificial, ¿no?, que tiene un vidrio, que tiene una pantalla que no transmite la misma sensación que transmite el papel, por ejemplo, ¿no? Entonces la sociedad ha estado cambiando, sí se ha estado acostumbrando, pero eso genera ciertas ventajas, pero también ciertas desventajas, ¿no?, hacia cómo interactuamos con la tecnología, con el conocimiento, ¿no? Ahí platicábamos en esa conferencia, que es parte de ir entendiendo el entorno en donde nos estamos desenvolviendo. Es decir, no ver la inteligencia artificial nada más como algo aislado, sino que darnos cuenta que nuestro entorno cambió,
el cómo nos relacionamos, sí, cambió. ¿Qué opina de la cuarta revolución industrial, el nuevo paradigma social y económico? Bueno, sin duda es una de las revoluciones industriales que más rápido está avanzando. Vemos campos como la robótica, ¿sí? Que está dando pasos agigantados, ¿no? Recordemos que la robótica es una, la inteligencia artificial es otra tecnología, y ahora que se están mezclando estas dos tecnologías, tanto la robótica como la inteligencia artificial, pues nos van a ayudar, ¿no? Nos van a generar beneficios para los seres humanos, de cómo realizamos tareas, ¿sí? De cómo pensamos, ¿sí? De cómo interactuamos con el conocimiento, ¿no? Es muy rápida y esa rapidez nos empuja a seguir capacitándonos, insisto, ¿verdad? Las anteriores revoluciones industriales pues tardaban 100 años en que los cambios los viéramos, ¿sí? Ahora los vemos, los experimentamos en meses, ¿no? Sí, se ven ya plasmados. Sí, sin duda, un alumno que está en primaria, al final de su licenciatura, su ingeniería, pues va a ser un mundo completamente diferente, ¿verdad? De qué tan rápido está cambiando. Sí. Sí, y esa revolución industrial, ¿hacia dónde nos lleva? Pues esperemos que nos A que nos otorgue otras herramientas. sí, exacto, sin dudar esperemos que nos dé un beneficio, ¿verdad? Un beneficio a nosotros, un beneficio a la humanidad, ¿no? Sí, que se refleje en algo tangible que beneficie a lo social, Así es. ¿verdad? Eso se espera de una revolución, Exactamente, y eso esperamos de la cuarta. de acuerdo. Sí. Bien, se nos está terminando el tiempo, mi estimado maestro. Pues para cerrar, un mensaje final que deje a nuestra audiencia en general y a la universitaria en particular. Sí, pues los invito a capacitarse, a entrar al diplomado en Inteligencia Artificial para la Docencia y la Investigación, ofrecido por la Dirección de Desarrollo y Fomento Académico de la Subsecretaría General Académica, y también invitarlos al Instituto de Ciencias Sociales, que ahí desde el año pasado, por iniciativa y liderazgo del doctor Fernando Ramírez, se generó un departamento de inteligencia artificial en donde ayudamos a la sociedad desde las ciencias sociales a utilizar la inteligencia artificial. ¿Y por qué desde las ciencias sociales? Porque sin las ciencias sociales la IA es solo una técnica, y con las ciencias sociales encontramos, ¿sí?, un beneficio, lo humanizamos y lo mejoramos a partir de este objetivo de las ciencias sociales. Muy importante, ¿verdad? Así. Tenerla, sin duda uno de los más importantes institutos es el de Ciencias Sociales de nuestra universidad. ¿Por qué? Por su interacción con la sociedad a la cual nos debemos. Así es, sí. ¿Sí? No estamos dentro de un vacío, sino dentro de una sociedad, En una ¿verdad? sociedad. Y tener ese instituto pues nos da esa satisfacción y esa obligación que tenemos de interactuar a la sociedad a la cual nos debemos. Así es. Pues, señor doctor Juan José Reyes Zúñiga, coordinador del Instituto de Inteligencia Artificial en el Instituto de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango, muchas gracias por su participación, por sus conceptos que nos ha dado sobre este tema que está en boga y que lo vemos en la tele, lo escuchamos en la radio, lo leemos en el periódico, inteligencia artificial, que creo que es un concepto que debemos tener las bases de en qué consiste, qué nos proporciona, cómo podemos aprovecharla, ¿verdad? Sí, Yo creo que en ese sentido
se ha logrado con creces, con su participación, el objetivo de este programa. Le agradezco su participación y al público, muchas gracias, estimados televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus centros de trabajo, a sus vehículos, que hacer universitario ya terminó. Su servidor, conductor de este programa, les envía un saludo fraterno con los deseos de salud y bienestar. Hasta la próxima y muchas gracias.